tardes, bienvenidos a este programa, este ciclo que hemos titulado El Camins dels Catalans a la Historia. Hoy tenemos el gusto de recibir a nuestro gran amigo, el doctor Alejandro Fernández, el cual nos instruirá hablando del gran patriota argentino-catalán, Domingo Mateu. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Josep, un placer conversar contigo. Bueno, comenzando este diálogo, me gustaría que nos cuentes dónde nace Domingo Mateu y en qué año. Mateu es nativo de Mataró, en la comarca del Maresme. Él nació en 1765. Precisamente en estos días se está cumpliendo un nuevo aniversario de su nacimiento. Hizo su escuela primaria allí en Mataró y luego siguió perfeccionándose en náutica y en comercio en Barcelona. Él se radica en Buenos Aires. ¿En qué lugar específicamente? Bueno, él en realidad se radica en Buenos Aires a comienzos de la década de 1790. Él había viajado a Buenos Aires porque, como decía, tenía mucha vinculación con la náutica, entonces va haciendo viajes comerciales, primero al Caribe y luego al Río de la Plata, y finalmente se establece en Buenos Aires, y lo hace en una zona muy céntrica. Bueno, en aquel entonces, por supuesto, Buenos Aires era una ciudad pequeña todavía, a una cuadra de la Plaza Mayor, en la calle de la Merced, que actualmente es la calle Perón, a una cuadra de la Plaza Mayor, en un barrio que se denomina de Catedral al Norte. Contame un poquito más de cómo es su familia, qué hacía su familia en Mataró y por qué esta relación tan con lo marítimo. Bueno, el padre era un comerciante importante, comerciante de ultramarinos, de productos textiles. Tenía mucha vinculación con Cuba, con América Central, con las Filipinas. Tanto Cuba como Filipinas, bueno, por supuesto, formaban parte del Imperio Español, y América Central también por entonces. Y también con el Río de la Plata, sobre todo por los cueros que enviaban hacia Cataluña. Y por lo tanto, esos vínculos comerciales, digamos, explican en buena medida ese nexo que él va a tener paulatinamente con el Río de la Plata y el haber tomado la decisión de establecerse. Pero él tenía varios hermanos que se fueron estableciendo en distintos lugares de América o de España. Bueno, el hermano mayor siguió allí viviendo en Barcelona y era un poco el jefe del negocio después de la muerte del padre. Tenía otro hermano que estaba en Guatemala, otro hermano en Filipinas, un tercero que estaba en Sevilla y él en Buenos Aires. Y entre todos ellos estaban conectados a través de los negocios. O sea, es muy interesante ver el criterio familiar de una red, una yarya familiar, y tenían claro cómo hacer negocios. O sea, como comerciantes eran comerciantes prósperos. Sin duda, sin duda. Cuando él llega a Buenos Aires, la familia de Mateu era una familia próspera, una familia bien establecida en Barcelona y, como digo, con vinculaciones en América y en Filipinas. Pero además era un caso típico de migración de los catalanes de la época que emigraban a América siguiendo las huellas del comercio para tratar de incrementar el comercio con las colonias americanas y con Barcelona. En Barcelona se procesaban muchos de los productos que llegaban de América, por ejemplo, los cueros que llegaban del Río de la Plata, o, por ejemplo, también el aguardiente desde el Caribe. Distintos productos que o se consumían o se procesaban en Cataluña, y por lo tanto esta decisión de emigrar debe entenderse dentro de esa lógica de la red comercial. Además de este vínculo con los parientes, Mateu, una vez que se establece en Buenos Aires, tiene también corresponsales en el interior de lo que era entonces el Virreinato del Río de la Plata, por ejemplo en Córdoba, en Potosí, en Salta. Tenía distintos corresponsales que a veces no eran parientes de él, pero que eran catalanes. O sea, me parece interesante poder empezar a pensar esta red, esta yarya, esta organización que era bastante seria en lo comercial y que también debería ser bastante seria en lo ideológico. No era solamente venir a hacer negocios.
también había una ideología que los podía estar uniendo. A ver, una ideología en términos generales, yo creo que era una ideología que apuntaba a la libertad comercial, a la libertad de hacer negocios, de progreso, de vinculación con América. Después, dentro de eso, había distintas posiciones. Digamos, no todos los catalanes que estaban en estas redes compartían el mismo tipo de ideas políticas. Había quienes con el tiempo se van a hacer republicanos, por ejemplo, otros van a seguir muy vinculados a la monarquía. Algunos de ellos, incluso después del proceso revolucionario en el Río de la Plata, se van a volver a España porque no estaban de acuerdo con lo que estaba ocurriendo. Pero en el caso de Mateu es clara la adhesión, la participación que él tiene en los sucesos de la revolución desde el comienzo, y el hecho de que a lo largo de su vida, bueno, fue perdiendo buena parte de su fortuna debido precisamente a esa cuestión ideológica, a esa adhesión a los principios de la revolución. ¿Vos creés que tuvo alguna formación más filosófica y teórica desde lo ideológico? ¿De ese dato lo tenés? A ver, él, lo que podemos determinar, él no era una persona que tuviera una formación teórica muy avanzada. La formación de Mateu esencialmente había sido práctica en la náutica, en el comercio, en la contabilidad, etc. Yo creo que fundamentalmente es la vinculación que él tiene, la vinculación práctica que él tiene con otros grupos en Buenos Aires. Por ejemplo, él participa en el consulado de Buenos Aires durante la etapa del virreinato, el Real Consulado, que era una institución muy importante, porque era una institución que estaba pensada no solamente como un tribunal mercantil, que cumplía esa función, sino también como un organismo destinado al fomento de la actividad económica. Y en el consulado él se va a vincular, Mateu va a ser vocal del consulado durante varios años, se va a vincular con algunos de los patriotas criollos, de los primeros, incluso los primeros economistas del Río de la Plata, como por ejemplo Manuel Belgrano, que era el secretario del consulado, va a tener una relación muy directa con Mateu, y eso sin duda va a contribuir a su formación. Pero en términos generales podríamos decir que su ideología era de liberalismo económico, fisiocrática, como se llamaba en la época, es decir, una ideología de permitir el desarrollo de la actividad económica, romper con el monopolio que tenía España en el comercio con América y permitir que las entonces colonias tuvieran una posibilidad de apertura comercial de la que no disponían dentro del imperio. Quisiera recalcar una cosa. Cuando hablas del tema de liberal económico, estamos hablando en un acercamiento más al liberalismo propio de la Revolución Francesa, ¿no? Sí, sí, sin duda. Eso también yo creo que Mateu lo va a ir forjando con el tiempo, y no solamente va a influir la experiencia de él en el Río de la Plata, sino el hecho de que él siguiera en contacto con Barcelona, porque los hermanos de él que quedaron en Barcelona, y particularmente el hermano mayor, que se llamaba Miguel, el hermano mayor de Domingo Mateu, que siguió viviendo, como decía, siguió viviendo y a cargo de la casa y del solar paterno allí en Barcelona, va a participar en la guerra de independencia contra los franceses, contra las tropas napoleónicas, Miguel Mateu, y luego de expulsados los franceses, luego de la caída de Napoleón, cuando Fernando VII es reinstalado en España como rey, va a iniciar una persecución contra algunos de los elementos liberales, particularmente en Cataluña, que habían participado en la guerra contra los franceses, pero que no estaban de acuerdo con el absolutismo, con la idea de reimplantar el absolutismo a través de la figura de Fernando VII, sino que eran defensores de la llamada Constitución Liberal de Cádiz de 1812. Esto le va a costar no solamente la libertad a Miguel, sino la vida, porque Miguel Mateu fue ejecutado como parte de la represión absolutista de Fernando VII contra estos patriotas que habían luchado en la guerra de independencia. Te vuelvo al Río de la Plata. Mateu fue personaje también importante en las invasiones inglesas, ¿es así? Exactamente. Mateu en las invasiones inglesas tuvo el grado de teniente, era el segundo en importancia en cuanto al grado, del llamado Batallón de los Voluntarios Urbanos de Cataluña, más conocidos como Minyons catalans. Él era el segundo de una de las compañías de estos Minyons,
siendo el primero otro comerciante que va a participar después de la Revolución de Mayo y va a integrar la primera Junta de Gobierno Patria en Buenos Aires, que era Juan Larrea. Larrea va a tener el cargo de capitán allí en este batallón y en esta compañía, y Mateu va a ser su segundo como teniente. Ellos van a participar sobre todo en la segunda invasión inglesa. En la primera todavía no estaba formado este regimiento de los Miñones, se va a formar luego de la primera, y van a participar en la defensa de la ciudad contra los ingleses en la segunda invasión. Quiero remarcar que luego de la primera invasión inglesa, como estaba la perspectiva más o menos inminente de que los ingleses iban a volver, iban a intentar de nuevo tomar Buenos Aires, se formaron por un lado los regimientos criollos, o sea, los regimientos de nativos del Río de la Plata, agrupados según orígenes regionales, y también los regimientos de peninsulares, pero también con un criterio de agrupamiento regional, ya que había, por ejemplo, tercios de andaluces, de vizcaínos, de gallegos, y de catalanes, estos miñones. Estos cuerpos cuerpos militares van a desempeñar un papel muy importante durante las invasiones y van a formar parte del triunfo en contra de la segunda invasión inglesa. O sea, en la segunda invasión la ciudad no llega a ser tomada por los ingleses, a diferencia de la primera, debido precisamente a la defensa que hacen criollos y peninsulares agrupados cada uno por su lado. Uno tiene en claro, a veces supone cosas. Me parece importante remarcar que en Buenos Aires hubo dos grandes invasiones, porque Buenos Aires, igual que a veces hoy en día, somos un lugar de muchas materias primas. Entonces, los ingleses que venían haciendo comercio y se frustra el comercio en un punto, necesitan agarrar las tierras. Eso me parecía importante remarcar un poco porque los que nos van a ver en este video a veces no conocen que hubo dos invasiones y que a su vez es más, que uno de los batallones ingleses perdió las banderas y la reina no los deja desfilar con las banderas porque las banderas están aquí en el convento de Santo Domingo de Buenos Aires. Volviendo a nuestro amigo Mateu, Mateu ya se implica, saltamos un poquito, ya estamos en 1810, las invasiones fueron antes, fueron el comienzo del 1800, 1810 ya empieza a ebullir la necesidad de un gobierno patrio porque claramente también hay una necesidad económica. ¿Cuál fue la participación ahí? Bueno, él, digamos, a partir de 1808 la situación en la península empieza a cambiar radicalmente porque es precisamente cuando Napoleón invade la península y bueno, desplaza al monarca español, a Carlos IV primero, a Fernando VII después, para instalar a su propio hermano, José Bonaparte, instalarlo como rey. En principio se forma una junta en Sevilla para tratar de representar al rey cautivo, en ausencia del rey cautivo de Fernando VII, y esto va a empezar a tener repercusiones en el Río de la Plata. Comienza así una cierta desconfianza respecto de cuál es la actitud de los peninsulares y una cierta intriga por parte de los criollos en el sentido de si tenían que seguir o no vinculados con España mediante ese vínculo colonial, ese lazo colonial, teniendo en cuenta que el rey estaba cautivo. Pero mientras siguió existiendo la Junta de Sevilla, desde Buenos Aires se siguió obedeciendo e incluso la Junta de Sevilla manda al último virrey a Buenos Aires, que es el virrey Cisneros, llega a mandarlo la Junta de Sevilla, no el rey, porque el rey, ya digo, estaba cautivo, y es recibido y aceptado en Buenos Aires. Pero en abril-mayo de 1810 la situación vuelve a cambiar, porque ya Sevilla cae en poder de las tropas napoleónicas y por lo tanto la Junta deja de existir, se forma lo que se llama un Consejo de Regencia, que existía simplemente ahí en Cádiz y en la isla de León, porque estaba defendido por la flota británica, que era aliada de España, digamos, en la guerra contra Francia, pero nada más que eso, prácticamente ya no había ningún tipo de representación. Y ahí sí se decide, bueno, que ha llegado el momento de poner al virrey y nombrar una junta en su reemplazo. Mateu participa directamente en las sesiones del llamado Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, que es una asamblea
en la cual participan alrededor de 250 vecinos de la ciudad, y en la cual se toma la decisión de poner al virrey y nombrar una junta. Si bien hay distintos votos en esa asamblea, porque estaban los realistas que querían la continuidad del virrey, aún formando una junta, incluso la posibilidad de formar una junta, pero presidida por el virrey, etc., Mateu vota como votó el principal jefe militar criollo de Buenos Aires, que era Cornelio Saavedra, que votó por la deposición del virrey y porque el poder revirtiera en el Cabildo de Buenos Aires hasta que se formara un gobierno y se enviaran diputados o representantes desde las ciudades del interior hacia Buenos Aires para formar una junta en representación, siempre manteniendo la idea de que era en representación de Fernando VII. O sea que Mateu es claramente un aliado de los grupos patriotas que llevan adelante la revolución ya en el Cabildo Abierto del 22 de mayo. Al margen de ser un aliado, se arma la primera junta y tanto Larrea, catalán también, como Mateu, catalán también, forman parte de la primera junta. Una cosa para nosotros, los argentinos catalanes, muy importante, porque desde el primer gobierno patrio ya había catalanes que, con ideas liberales de la Revolución Francesa, luchaban por el crecimiento de una nueva nación. ¿Qué lugar ocupó ahí Mateu? En la primera junta, Mateu es uno de los vocales, uno de los 6 vocales. La junta tenía un presidente que era Cornelio Saavedra, como militar, el jefe del principal regimiento criollo, que era el regimiento de los patricios. Saavedra en tal condición fue designado el presidente de la junta. Había luego 6 vocales, uno de los cuales era Mateu, otro era Larrea, y 2 secretarios. Pero salvo Larrea y Mateu, todos los demás eran americanos. O sea, los únicos 2 europeos y catalanes en la primera junta eran precisamente Larrea y Mateu. O sea que el lugar de ellos es muy destacado desde el comienzo. Ellos forman parte de este grupo. Hay quienes sostienen que lo que se trató es de darle una representación a los grupos mercantiles, a los grupos comerciales de Buenos Aires, pero que no estuvieran necesariamente asociados con el monopolio español, sino con la apertura comercial, que tuvieran una idea de defender la apertura comercial, el comercio no solo con España, sino con el resto de los países neutrales, o incluso eventualmente con países que estuvieran en guerra con España, como una política de apertura comercial, digamos que, bueno, el propio Mateu había defendido. A mí me salta siempre un excursus, ¿no? Es decir, cómo la necesidad de que los que vivían de este lado del Río de la Plata vivan más dignamente, puedan comercializar más dignamente y no que el rey se lleve tantos tributos y hacer que la vida de acá fuera más digna, ¿no? O sea, cómo ese planteo a veces dicotómico entre ideología y economía, tan propiamente maniqueo a veces de nuestra cultura occidental, acá se unía, ¿no? Es decir, tanto Larrea como Mateu quisieron una mejor vida para los criollos y no criollos, sino para los que vivían en el suelo del Río de la Plata, y eso implicaba generar nueva apertura económica. ¿Y por qué tuvo que asumir en un momento la presidencia? Bueno, tanto Larrea como Mateu tuvieron un rol muy importante, no solamente como vocales de la Junta, sino como financistas de las campañas militares que de inmediato empezó a organizar la Junta, porque enviaron un ejército al Paraguay, enviaron otro ejército al Alto Perú, o sea, la actual Bolivia, para tratar de consolidar paulatinamente la revolución en el interior, otro ejército a la banda oriental, hacia Montevideo, y todo eso implicaba, ese proceso de movilización militar, implicaba unos gastos enormes, muy grandes, y tanto Larrea como Mateu participan directamente, ponen parte de su patrimonio en juego para financiar esto, y también su prestigio comercial, porque a través de ellos, por la garantía que ofrecen, van obteniendo también créditos como para financiar a estos ejércitos. Conservamos, por ejemplo, cartas de Mateu a sus corresponsales del interior, por ejemplo, el corresponsal en Potosí, en la actual Bolivia, que era otro catalán, que se llamaba Castelló,
le escribe Mateu pidiéndole que apoye financieramente al ejército que se había enviado desde Buenos Aires, que lo apoye ahí en Potosí, que le dé subsistencia, que le dé vestuario, etcétera, cargándole a él en su cuenta como corresponsal comercial, el costo de esa operación, ¿no? O sea que el lugar que ellos tenían en ese proceso era muy importante. La revolución necesitaba generar recursos muy rápidamente por ese proceso de movilización militar que era muy, muy amplio, desconocido hasta ese momento en esa magnitud. Ahora bien, la expedición que se envió al Alto Perú empieza con una serie de pequeños triunfos militares, pero termina en un gran desastre, que es el llamado desastre de Huaki, en 1811, una batalla prácticamente en el límite actual entre Bolivia y Perú. Hasta ahí había llegado el ejército y es destrozado por un ejército realista. Como consecuencia, el presidente de la Junta, cuando llega a Buenos Aires la noticia de ese desastre, la Junta resuelve enviar a su presidente, que era Saavedra, que era militar, para reorganizar ese ejército que estaba allí en desbandada prácticamente en el Alto Perú, e investigar qué había sucedido, porque no se esperaba de ninguna manera un desastre como ese. Y entonces en esas circunstancias, yéndose Saavedra hacia el norte, quedó Mateu como presidente provisorio de la Junta durante unos meses, prácticamente hasta el final de la existencia de la Junta, porque ya en septiembre de 1811 fue reemplazado por otro poder ejecutivo que se llamaba el Triunvirato. Pero fueron los últimos meses de la llamada Junta Grande, pues ya tenía diputados del interior también, en que Mateu es el presidente. Es el único caso, digamos, que tenemos en la Argentina de un presidente, la máxima autoridad, a partir de 1810, que no fuera nacido en América, no fuera nacido en el Río de la Plata. Y fuera catalán, por sobre todo. Y fuera catalán, además. Yendo al final un poco de su vida, él muere pobremente. ¿Qué sucedió? Bueno, él, desde el punto de vista político, con ese paso de la Junta Grande al Triunvirato, él ya va perdiendo paulatinamente poder político me refiero, y bueno, había comprometido severamente su patrimonio con este proceso de financiación de los ejércitos de la revolución. Después de eso, precisamente por esa razón, por el genio financiero, su capacidad financiera, su capacidad de organización de la logística de los ejércitos, a él lo nombran como director de una pequeña fábrica de armamento que había creado la revolución, porque también necesitaba eso, fabricar armamentos, y posteriormente también de vestuario. Mateu se ocupó durante varios años de eso, pero ya no en una función política directiva como había sido durante la Junta. Eso aproximadamente hasta 1817. En 1817, estando ya muy, muy empobrecido, él abandona la actividad política y vuelve a tratar de reinsertarse en la actividad comercial, lo cual no era fácil, no solamente por lo que había perdido, sino por el hecho de que para un peninsular, aun cuando él había participado en una posición tan importante en la revolución, para un peninsular reinsertarse en la actividad comercial después de la revolución no era una tarea sencilla. El panorama comercial había cambiado mucho en poco tiempo. La presencia, por ejemplo, de comerciantes británicos en Buenos Aires era mucho más destacada ya para 1800, británicos, también norteamericanos, por ejemplo, franceses, mucho más destacada a partir de la revolución. Por lo tanto, tenían mucha más competencia que antes y además, ya digo, habían perdido buena parte del patrimonio. Él vivió hasta 1831, pero en una situación tuvo muchos hijos también. Él se casó tarde, se casó siendo ya bastante mayor, y bueno, tuvo varios hijos y, digamos, fue sobreviviendo a lo largo de la década de 1820, vinculado con el comercio, pero de ninguna manera en la escala de ese comercio previo al de la revolución. Toda esa red comercial de la cual él participaba, de la cual era una parte tan importante antes de 1810, por supuesto, había desaparecido, porque ya no era posible comerciar. Imaginemos que el Río de la Plata ni siquiera tenía relaciones oficiales con España. España no había reconocido de ninguna manera la revolución.
recién lo va a reconocer en la década de 1860, la independencia del Río de la Plata, de manera que no era posible realizar el comercio con España, y también el comercio con el resto de América era mucho más complicado, en algunos casos que antes de 1810, siempre, digamos, partiendo de la base que eran peninsulares, ¿no? Que se trataba de comerciantes peninsulares y que, por lo tanto, habían perdido lugar frente a la situación de privilegiada de la cual gozaban hasta 1810. A ver, Alejandro, llegamos a la conclusión del tiempo. Dará para otra charla, espero que otro día podamos hablar de otros catalanes o de los Miñons, pero creo que por lo menos haberle dedicado un tiempo a un patriota catalán, a un libre comerciante y libre pensador como Mateu, valía la pena en este primer encuentro. Te agradezco mucho a vos y te agradezco tu disponibilidad como siempre. Bueno, ha sido un placer, Josep, les agradezco a ustedes, un gusto. Bueno, les agradezco por habernos escuchado. Los esperamos en un próximo capítulo de este ciclo. Gracias.